Seguramente que muchos de los que seguís este programa, este 49 o más, sois amantes del Camino de Santiago, lo habéis hecho y habéis pasado jornadas bien interesantes haciendo alguna de las muchas rutas del Camino de Santiago. Os gustará entonces este programa que hoy os proponemos, Los Misterios del Camino de Santiago. Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de 49 o más, Los Misterios del Camino de Santiago. Es el libro que hoy les proponemos con un buen amigo que ya nos acompaña, Antonio Rubio Muga. Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Aquí una semana más para hablar uno de los cientos de libros que tenemos sobre el Camino de Santiago. Te iba a hacer esa pregunta, sí. pero no tienes la respuesta, ya lo sé. De más o menos, ¿cuántos libros puede haber en torno al Camino de Santiago? ¿No? Infinitud, no sé. Tengo en casa bastante la enciclopedia, de hecho, del Camino de Santiago. Si es que en cada página de este libro o otro tienes infinitud de notas y claro. No sé cuántos se publican al año, pero muchos, muchísimos. Bueno, dinos algo del autor de este libro. Blanco Correidora nació en Madrid en el año 1968. Escribe narrativa histórica y también el género costumbrista. Dentro de sus libros, pues Añoranza de guerra. También sobre Madrid no tiene arreglo, crónica de costumbres de un paseante en corte, y también incluso ha escrito algún poemario como Fragante Madrid, El secreto de Amarante. Bueno, toca todos los géneros, yo creo que, y este libro es interesante, estos que caen en tus manos, la gente ya te va regalando algunos libros y esta vez yo creo que han acertado, porque es un libro dentro de los del Camino de Santiago. Hace la primera temporada creo que hablamos de Pablo Coelho, nos decimos uno. Bueno, me llama la atención ahí en la introducción del libro una afirmación como muy contundente, ¿no? Y es que como el Camino de Santiago, para el autor, es la gran fiesta, la fiesta por excelencia, ¿no?, de la Europa medieval. Sí, comienza el libro en la introducción hablando de que en torno a Occidente surge un mito, una leyenda necesaria que va forjando el Camino de Santiago y que sirve también para vertebrar lo que es la Europa occidental hoy en día. Surge ese descubrimiento que vamos a ir viendo en el libro, no es una guía, ya lo digo, no es una guía del Camino de Santiago, ni mucho menos, pero yo creo que abre, el que no sea muy ducho en esto del Camino de Santiago, abre el apetito para profundizar en ciertos temas, e incluso si, como decías al comienzo, no lo ha hecho, para que hiciese por lo menos algunas etapas. Entonces, él como a partir del siglo XI y el siglo XII, después del descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago en el siglo IX, empieza a surgir ese camino todo lleno de un halo de misterio, un halo de leyenda que es necesaria, ya digo, para esto. Entonces, habla también de un autor, Gonzalo Torrente Ballester, en su libro Compostela y su ángel, que del año 1948, esa mitad leyenda que tiene el camino, también se podía llevar a la propia Santiago de Compostela. Él habla de un cierto dogma de lo heroico y de lo sagrado. Una cosa que me sorprende cuando habla del origen histórico, y entonces menciona un personaje que es Carlomagno, del que yo sí que te reconozco que ni idea. Sí, Carlomagno. Plantea la figura de Carlomagno como un adalid, ¿no?, del Camino de Santiago. Sí, el primero, y de hecho el Códice Calistino, en uno de sus capítulos de sus libros, que lo llama, relaciona a Carlomagno con Santiago. Ya, tal leyenda y tal. Incluso a su abuelo, empezando por su abuelo, Carlos Martel, y a su padre, el famoso Pipino el Breve. Situamos a Carlomagno en el año 800, las navidades del año 800 fue cuando fue coronado emperador, el año 800. Vamos a ver cómo poquito tiempo después, en torno al 813 más o menos aproximadamente, es cuando se descubre la tumba del apóstol Santiago, con lo cual le tocó vivir esa época y él fue el que vertebró Europa y claro, evidentemente no podía dejar de estar relacionado con el Camino de Santiago. Bueno, nos vamos a ir metiendo poquito a poco en algunos aspectos. Él hace aquí alusión a cómo luego ya en el siglo XX, algo que hemos conocido nosotros, pues algo que ha hecho resurgir el Camino de Santiago han sido los famosos años santos, ¿no?, que hemos vivido. El año que viene, por cierto, el 21 es Año Santo.
si no recuerdo mal. Es muy curioso porque, claro, el Camino de Santiago, como todo en la historia, tiene sus altibajos. Después de aquel apogeo, a partir del siglo XI, siglo XII, cae en el olvido, y como habla de Victoria Armesto, que escribe un libro, Galicia feudal, en el año 1969, que da un gran impulso, y al final, en la década de los años 90 del siglo pasado, la Xunta de Galicia, a través de don Manuel Fraga Iribarne, que en paz descanse, pues le da un gran resurgir, un gran impulso al Camino de Santiago, y como a partir de ese año 1993, el año jacobeo, pues ya fue el aldabonazo definitivo. Si miramos, en alguna de las guías lo tengo, puede haber peregrinos oficiales en el Camino de Santiago en el año 83, 84, 15, 20.000. A partir de estos años santos ya llegamos a 300, 400.000, 500.000, 600.000 peregrinos oficiales. Digo oficiales porque cogen la compostelana. Claro. Si no, pero claro, no quiere decir que haya sumarles muchísimos más. Quiero decir que gracias a ese impulso de la Xunta a finales del siglo pasado, pues el Camino de Santiago ha vuelto a ser lo que fue en su origen en aquellos siglos. Bueno, algunas leyendas, él hace aquí ahora una cosa muy interesante, que son, bueno, leyendas que hay a lo largo del camino vinculadas, eso sí, a lugares reales, claro, ¿no? Y bueno, pues sí, es una manera de recorrer, como tú decías, ¿no? Algo del Camino de Santiago, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, el milagro del Cebreiro, por ejemplo, ¿no? Bueno, cuando se sitúan esas montañas que han servido de frontera a Galicia a lo largo de los siglos y asciende a Ocebreiro, no por la antigua nacional ni por la nueva, sino por la Fava, el puerto, la carretera antigua, con rampas de más del 25%, que ya son rampas, llega a esa pequeña población, Ocebreiro, donde se venera en la iglesia de Santa María la Mayor, o de Santa María la Real, se venera una talla de la Virgen. Ahí tenemos la iglesia, muy interesante, donde es un santuario benedictino. Y como allí nos situamos en pleno siglo XII, vivió un labrador, Juan Santín, en una aldea cercana, que en su payoza subía todos los días, hacía 3 kilómetros de subida y 3 de bajada para participar en la Eucaristía. Y como un 25 de julio, él dice que el autor cuenta la leyenda, que un día de esos de tempestades en Galicia, el Orballo, pues subió y en la Eucaristía estaba él solo con el monje celebrando. Como el monje pues no dejaba de pensar que qué hacía aquella persona allí, tenía esa falta de fe, que cómo celebrar para una persona sola, y en el momento justamente de la consagración, cuando el monje estaba distraído pensando en esas realidades, cómo la forma se convirtió en pan y cómo el vino se convirtió en sangre. Los reyes católicos estuvieron allí en el año 1486, regalaron un relicario que todavía se conserva, donde si subes a Santa María Real en Ocebreiro, se puede todavía contemplar el pan convertido en carne y el vino convertido en sangre. Poco después de que estuvieron los reyes católicos, él habla de la transustanciación, como Trento definió en aquel concilio, prácticamente pues unos 80 años después de los reyes católicos, la presencia real y verdadera de Jesucristo en la Eucaristía. Bueno, otro lugar imponente que yo no conozco, tengo que reconocértelo, ¿vale? El Hospital de San Marcos. Sí, va a hablar en el siguiente capítulo, habla de los caballeros de la Orden de Santiago, quien no iba a hablar de la Orden famosa de Santiago, y cómo pues los canónigos de San Eloy, para remediar, él habla de las correrías que surgían entonces en aquella época, de los moros, hacia los peregrinos, pues cómo se fueron creando a lo largo del camino, que esto es impresionante, una red de hospitales, de calzadas, de puentes, estoy pensando por ejemplo en Puente la Reina, y como uno de ellos es el famoso Hospital de San Marcos, que merece la pena, si no has estado, eso no tiene remedio. No he estado. Es un gran pecado, como en el arrabal entonces de León. Y cómo pues allí algunos grandes de Castilla, algunos nobles, daban donativos, y además ellos se erigieron una orden religiosa para atender a esas personas del Camino de Santiago. Habla de los primeros 13 caballeros del Camino de la Orden de Santiago, eran fratres de Cáceres, que habían defendido la ciudad desde la famosa torre del Bujaco en Cáceres, que no sé si la conoces. No. Pues otro sitio que hay que ir. Es que no estaba en Cáceres.
Partimos de ahí. Me sujeto a la silla. Entonces, aquellos hombres querían arrepentirse de una vida licenciosa que ellos habían tenido y crean esa orden de Santiago. Entonces, apoyados en el año 1170 por los reyes de Castilla, que era Alfonso VIII, sobrino del rey Fernando II de León, pues van a recibir, que supongo que en este sitio se habrás estado, la sede de su monasterio, de su orden, perdón, que es el monasterio de Uclés, en Cuenca. Allí el 3 de enero del año 1174, aquellos primeros caballeros de la Orden de Santiago van a recibir ese monasterio y va a ser la sede para toda la Orden de Santiago. Ahí empieza a extenderse esa orden, que va a llegar mucho más allá de lo que es propiamente el camino, como vamos a ir viendo. Bueno, vamos mal de tiempo, ya te aviso. Vinculado a la Orden de Santiago, otro monasterio, que es el monasterio de Villar de Donas, también muy relacionado con la Orden de Santiago. Una serie de caballeros que tenían que luchar en Sevilla para liberar Sevilla. Entonces, entre ellos estaba Gonzalo Mesía, Juan Núñez de Montenegro, Jacobo Dávila y Rodrigo Amarante. Allí se celebró una Eucaristía donde el prior les dijo: desde el convento pedirían por ellos, y ellos dijeron: si regresamos de Sevilla de la lucha, hemos de hacerlo caminando desde el Hospital Hermano de San Marcos, que decíamos en León, como peregrinos, desde esta casa hasta el sepulcro en una sola noche. Fueron a Sevilla, la batalla del Salado, y al final, pues solamente uno de ellos pudo regresar. Tan famosa fue aquella victoria que fueron enviados al Papa, que entonces estaba en Aviñón, una serie de cautivos y una serie de pendones, y uno de los caballeros de Santiago fue enviado al Papa a presentarle como esas ofrendas de la batalla del Salado que ganaron en Sevilla. Bien, otro lugar de esos bonitos, ¿no?, que aparecen en el libro, en este caso Lugo, donde hay una basílica románica preciosa que acoge a la Virgen de los Ojos Grandes, ¿no? Sí. Y en torno al lugar, pues también, ¿no?, una leyenda. ¿Quién no irá a hablar del maestro Mateo? Nos situamos en el siglo... El Pórtico de la Gloria. Ah, bueno, bien, vale. Maestro Mateo. Sí. Nos situamos en el siglo XIV, y un holandés que viajó por el Camino de Santiago, Marce van Krieken, empezó a recoger los hechos más sobresalientes. Y allí pues se topó, precisamente como tú dices, en Lugo, una basílica románica hermosa con la Virgen de los Ojos Grandes, y empezó a investigar. Y se remontó a Sebastián. Sebastián era el hijo de un cantero que estaba trabajando precisamente con el maestro Mateo en la Catedral de Santiago. Aquel Sebastián, su padre, pues le puso como aprendiz del maestro Mateo. Una vez que Miguel, el obispo de Lugo, uno de los obispos de Lugo, pidió que se hiciese una virgen románica en Lugo, y solicitó el trabajo de este cantero que había aprendido con el maestro Mateo. Marchó allí, tenía que hacer un boceto, cayó enfermo, tuvo varios sueños y tal, y al final, cuando se despertó de la convalecencia después de 10 días, pues vio el rostro de su madre y talló la imagen de la Virgen con el rostro de su madre. Esto nos situamos desde a mediados del siglo XIII, pues es la gran patrona no sé si es patrona, pero la gran devoción que tiene Lugo a esta Virgen. Efectivamente. Y bueno, y otro de esos lugares bien bonitos, que está en un pueblo que no conozco, por cierto, también, ¿qué vamos a hacer de esta ruta? Es que solo he hecho el Camino de Santiago una vez en mi vida, hay que comprenderlo. Que es la colegiata de Nuestra Señora del Manzano, ¿vale? Que está en Castrojeriz, ¿vale? Ahí la tenemos, impresiona, está muy cerca, es la primera de las primeras, andando, quiero recordar que la primera etapa es de Burgos, nosotros en bicicleta le hicimos en un ratito nada más, y allí pues se conservaban las cadenas o los grilletes que un peregrino dejó en la iglesia, Domingo López de Ontoria. Había pasado 10 años preso, participó en las batallas de la Vega de Granada en el año 1319. Entonces allí fue hecho prisionero, y recordamos aquellas órdenes, las órdenes, por ejemplo, de los mercenarios, que tenían como tarea pues cambiarse por un prisionero. Y también había unos personajes muy interesantes en aquella época, que eran los alfaqueques. Los alfaqueques eran mediadores entre la persona cautiva y los que lo tenían cautivo. Por eso eran personas, los alfaqueques, muy ilustrados, porque dominaban, por ejemplo, la lengua árabe para poder entrar en relación con las personas.
Y entonces aquí hay un alfaqueque muy interesante que es Tristán de Llanera, que empezó a negociar por el caballero que decíamos, Domingo López de Ontoria. Al final, pues llegan a un acuerdo y aquel caballero se libró después de estar 10 años de cautiverio y ofreció llevar sus cadenas como ofrenda a Santiago. Cuando llegó a Castrojeriz, cerca, repito, de Burgos, temiendo de que no podía llegar a Santiago, dejó allí aquellas cadenas a los pies de la imagen de la Virgen, la colegiata Nuestra Señora de Manzano. Castrojeriz. Bueno, avanzamos, si te parece, Antonio, para hacer una mención a los, lo que podríamos llamar los milagros del apóstol, recogidos en el que podríamos llamar el libro de los libros, ¿no? Relacionado con el Camino de Santiago, que es el Códice, ¿no? El Códice Calistino. Sí, 22 milagros se recogen en el Códice Calistino sobre Santiago. El Códice pues tiene varios libros. El primero de todos habla, bueno, uno de ellos habla de los 20 cautivos de los sarracenos, donde en tiempo de Alfonso VI, Armengol, que era el conde de Urgel, pues emprendió una amplia campaña contra los moros en Zaragoza. Como allí fueron cautivos 20 prisioneros. Estamos en torno al año 1118 aproximadamente, en la época de Alfonso I, el rey de Aragón. Entonces aquellos rezaron, aquellos hombres, aquellos 20 cautivos cristianos en Zaragoza, rezaron una oración muy bonita a Santiago, que dice: Santiago, apóstol precioso de Dios, que con la obra de tu piedad ayudas piadosamente en sus angustias a los oprimidos, alargando tu mano a los gemidos de tan incauto cautiverio, apresúrate a soltar propio lo que inhumanamente nos sujeta. Y cuenta la leyenda que el apóstol Santiago liberó a aquellos 20 cautivos, los condujo hacia un castillo cristiano que estaba cerca, él desapareció y uno de ellos, en ofrenda, fue andando hacia Santiago, hacia la tumba. En fin, bueno, nos adentramos ahora en un poquito de historia, ¿no? De historia relacionada con el culto, ¿no? Con el culto a Santiago. Y aquí, bueno, yo me acordaba de algunas conversaciones, ¿no? Que hemos, de nuestra época de estudiantes ya, ¿no? Un tanto polémicas siempre que se toca este tema, me vas a reconocer, ¿no? Porque él empieza haciendo una reflexión sobre cómo, bueno, pues toda la historia relacionada con el apóstol Santiago, pues está, dice él, literalmente bañada por la neblina de lo incierto. Y claro, ya empezar así ya, pues para el que sea muy amante, a veces hay gente que es muy amante de todo lo que es relacionado con el Camino de Santiago, que esto no lo acepta. Sí, pero ahí también hay una cita muy interesante de Sánchez Albornoz, que no es cualquiera, que dice que su leyenda fue útil para la Europa cristiana, como comenzamos diciendo al comienzo del programa. Entonces no sabemos exactamente cuándo surge, en un momento concreto, el culto jacobeo, cuándo surge ahí. Entonces lo que sí es cierto, que nos situamos en el año 786, hablaremos luego después, del Beato de Liébana, como fue el primero que hizo de Santiago la capital, el habla espiritual de España. Entonces, según la tradición medieval, lo situamos aquí, pues Santiago habría venido a España en ese viaje a predicar la palabra de Dios y cómo eligió a 7 discípulos, encontrándose en Zaragoza. Claro, entonces, pero ¿sí? Yo no pasaría rápidamente por ese tema, según la tradición medieval. Sí, según la tradición medieval, sí, efectivamente. Ahora vamos a ver los datos. Pero según la tradición medieval, Santiago llega a España, elija 7 discípulos en lo que es hoy en día Zaragoza, César Augusta, y allí reciben la visita de la Virgen, bajo un pilar, encima de un pilar, la Virgen del Pilar, evidentemente. Santiago muere decapitado por Herodes Agripa en el año 44, su cuerpo es tirado en un estercolero y sus discípulos cogen su cadáver y vienen en barco hasta la costa de España, hasta Galicia, hasta Iria Flavia. Ahí se queda la cosa. Entonces sigue contando la leyenda o la tradición necesaria para Europa, como decía Sánchez Albornoz, que hubo una rica mujer llamada Lupa que concedió un lugar llamado Dugion para construir una ermita de enterramiento a esos restos. Mandó a los discípulos a ese lugar y era una trampa. Cuando iban a pasar, les persiguieron para matarlos, pero cuando pasaban por el puente, los que les perseguían, el puente se cayó
y salieron airosos. Fueron estos discípulos a contárselo a Lupa, a la rica persona, y les manda a otro lugar, un lugar al pico sacro, donde había unos bueyes. Resulta que aquellos bueyes eran unos toros, pero al llegar ellos, pues aquellos bueyes se volvieron mansos. Por tercera vez vuelven otra vez a Lupa y ya sí les concedió su ayuda. Aquellos discípulos luego morirían mártires, los que enterraron a Santiago, que no eran otro que Teodoro y Atanasio, y son aquellos que cuando en torno al año 813 se encontró una antigua tumba en un lugar que sería llamado posteriormente Compostela, se encontró el cuerpo del apóstol, con una urna principal, junto con otros dos cuerpos que serían los discípulos que le enterraron. Ahí surge la devoción y el culto a Santiago, que, de manera curiosa, como decía, un cuarto de siglo antes, Beato de Líbana había hablado ya en sus comentarios al Apocalipsis de Santiago, antes de descubrirse esos restos. Es un dato, sin duda, un dato a favor. A favor, Alfonso II el Casto, que importante en un monasterio ya me saldrá el nombre, Alfonso II el Casto empezó el culto a Santiago, pero fue, después, en la época del obispo Teodomiro, donde se construyó Alfonso III, fue el que mandó edificar la iglesia primitiva donde se depositaron los restos del apóstol. Lo cierto es que siglos XI y XII, sí, el culto a lo que es el culto a Santiago, podríamos decir que se consagra, y sí, por tanto estamos hablando de un momento muy temprano. Sí, porque estamos hablando de eso, la tumba se encuentra más o menos en el siglo IX, pues un poquito después, 2 siglos después, tiene su auge, gracias también a ese códice calistino que escribió pues Améry Picot, donde en el libro quinto, se divide en varios libros, es como la primera guía, podríamos decir, del Camino de Santiago, donde él va describiendo de una manera, dice aquí, sensacionalista, pues los lugares por donde pasaba, y es muy interesante porque es esa primera guía, va describiendo pues esos hospitales que grabábamos. En otro de los capítulos habla de las gentes del camino, y incluso, como decíamos al comienzo, en el capítulo 4 habla de la relación del gran Carlomagno con el Camino de Santiago, donde él dice, el autor, todo es leyenda, pero bueno, aparece como un invitador a la hora de hacer el camino y de llegar hasta la tumba del apóstol. Bueno, se nos acaba el tiempo, Antonio. Creo que, bueno, es una invitación este libro y este programa, no solo a leer este libro, sino, ¿por qué no?, pues a adentrarse en alguna aventura del Camino de Santiago. Y una de las cosas, ya, perdón, y con esto terminamos, es que Santiago Compostela fue saqueada en el año 997 por Almanzor. Durante 7 días saqueó Santiago. ¿Y qué sucedió? Que gracias al obispo de entonces, Pedro de Menzozo, retiró los restos del apóstol para que no fueran profanados, pero Almanzor se llevó las campanas, se llevaron a Córdoba, y se llevaron también las puertas. Cuando Fernando III el Santo reconquistó Córdoba en junio del año 1236, hizo que prisioneros musulmanes devolvieran a Santiago aquellos restos que se habían llevado, aquellas campanas. Y luego el rey francés Luis XI pretendió donar unas campanas a Santiago en torno a finales del siglo XV, murió, pero con el dinero que se donó, 2 siglos después se colocaron las campanas, y una de ellas está puesta en la torre de la Berenguela, que es la que da a la plaza de Quintana en Santiago. Santiago, en fin. Historias. Habrá que ir a Santiago de nuevo. Hasta aquí, amigos, en nuestro 49 o más de hoy. Vamos a terminar, como hacemos siempre, con un texto de este libro que escoge Antonio. En Compostela, el maestro Mateo ha logrado la más perfecta explicación bíblica para los sabios y para los analfabetos. La piedra habla por sí misma, y los personajes también hablan entre ellos en un diálogo que los lugareños han sabido interpretar atribuyendo extravagantes diálogos. Hay en todo el conjunto y en cada una de las muchas piezas que lo componen una frescura de eternidad, una armonía perenne y un espíritu amable que impide que la obra envejezca. Los siglos no han desfigurado las formas ni su sentido. Es arte inmortal que invita a creer en el misterio del Evangelio.
cumple a la perfección con el sentido propuesto. Es una invitación a entrar y comulgar con Cristo, en los dos personajes principales de esta gloria, Jesús Majestad y su apóstol. El viajero se consuela y se reconoce hijo de esta iglesia suya. A diferencia de las modernas disquisiciones sobre cuántos asesores debía tener Mateo para proporcionarle conocimiento bíblico, cuántas manos sobraron en la piedra o quién le informó sobre los instrumentos de los 24 ancianos del Apocalipsis, prefiero la verdad dogmática y sencilla. Un hombre que consagró su vida al arte sagrado, que aprendió su oficio desde niño entre canteros y escultores, que dedicó décadas de su vida a la Basílica de Santiago, tenía todo el tiempo y el oficio para pergeñar la genial obra, que como otras grandes obras de la música, la pintura o la literatura, no han precisado más que la mente de un genio decidido.